¿Qué tal amigos de Crónicas Invisibles? Yo soy Ana Belén Santos y esta es una entrega más de Mirada Latam. Estamos en este momento con un nuevo tema. Estamos con una nueva entrega y es acerca del gobierno de Guillermo Lasso. ¿Hacia dónde camina el Ecuador? Ya sabemos que ha cumplido los 100 días de gobernanza justamente con el nuevo presidente de la República Ecuatoriana. Y para eso tenemos a dos invitados el día de hoy. El primero es Leonard Quinde. Él es miembro del Foro de Libertad y Prosperidad académico también del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Leonard, bienvenido a Mirada Latam. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ana Belén? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias también por estar con nosotros. Por otra parte, Marco Paladines, él es sociólogo y máster de Ciencias Sociales de la Universidad de Berlín. Él anteriormente ya nos ha acompañado en Mirada Latam, así que le damos la bienvenida nuevamente a Marco. ¿Qué tal? Hola, Ana Belén. Hola a toda la audiencia. Muy contento de poder participar en este espacio. Así es. Bueno, va a ser una entrevista aproximadamente de 30 minutos, así que esperamos que sea de su agrado, que sea muy informativo y asimismo que lo pueda compartir. Nos encuentra en Twitter, en Facebook y en YouTube como Crónicas Invisibles para que usted pueda difundir y distribuir esta información. Bueno, comenzamos entonces con la entrevista. La primera pregunta va para Marco, pero primero vamos a plantear el objetivo, que es analizar los principales desafíos del gobierno actual y dar una aproximación al manejo administrativo del Ejecutivo durante la pandemia en los primeros 100 días. Entonces vamos a ver cuál es la perspectiva del sociólogo Marco, cómo califica el proceso actual de vacunación, a qué factores se debe el éxito o el fracaso de este proceso. Bueno, el éxito del proceso de vacunación es que se vacune la mayor cantidad de población en el menor tiempo posible, que se lo haga, digamos, con las vacunas disponibles y no como la trasnochada idea del gobierno anterior de decir solo vamos a aceptar ciertas vacunas, nos vamos a poner específicos con solo la vacuna niñada y las demás no las vamos a aceptar. Entonces, en contraste con el gobierno anterior, que fue verdaderamente desastroso en cuanto al manejo de la pandemia, cualquier proceso de vacunación medianamente bien realizado es como un éxito, se puede ver como un éxito, ¿no? Y parece que es el punto más alto también del gobierno, de los 100 primeros días del gobierno de Lasso. Leonard, se tenía una perspectiva también acerca de Guillermo Lasso y la vacunación, correspondiente a que querían calificarlo. Si el proceso de vacunación va correctamente y es exitoso, es como un reflejo de lo que sería el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto, Leonard Quinde? Bueno, yo sí quisiera decir de que la meta que se había puesto el gobierno, de que se había autoimpuesto desde la campaña, parecía imposible. O sea, todos los analistas lo mencionaban como imposible. De hecho, el principal candidato opositor mencionaba que iba a vacunar a 7 millones, pero de aquí al 2022. Entonces, que lo haya logrado en tan poco tiempo y que esté muy cerca de cumplir la meta bastante como que 100 sobre 100, es algo que sin duda hay algo que aplaudir, es algo que hay que felicitar, es algo que sin duda muestra que la capacidad de gestión del nuevo gobierno es muy diferente a la del anterior y es muy diferente incluso a lo que los otros candidatos aspiraban. Entonces, yo creo que eso es algo bastante interesante de analizar porque era una meta que se consideraba imposible en el Ecuador, todo el mundo se lo decía y que cada vez parece más cerca de ser realidad. Eso por un lado. Y lo otro, yo creo que lo importante a rescatar aquí es que sí hay ciertas señales que muestran de cómo va a ser su gobierno y que posiblemente vamos a hablar más adelante en las otras preguntas, pero es esta visión también de unir al sector privado para que sea parte de la solución de los problemas de la ciudadanía, para que sea parte de los problemas, de los problemas públicos de la sociedad. Y eso es algo interesante porque es algo que no habíamos visto en esta mecánica Estado-sector privado y es algo interesante en eso. Entonces yo creo que tenemos esa visión y la capacidad de gestión que tiene el gobierno, un manejo técnico que ha tenido sobre la vacunación, el no confiarse con las vacunas que supuestamente ya estaban comprometidas para el Ecuador, es algo bastante interesante que da ciertas eh, confianza en el manejo sobre otros temas y que podríamos estar hablando más adelante. Claro, acabas de topar un punto muy importante que es la empresa privada, que muchos tienen una visión, a lo mejor puede ser errónea, ¿no? O negativa, correspondiente pues a la empresa privada y hay que desatar o descubrir ese mito, pues, ¿no?
Pero ahora continuando con la economía, en la perspectiva de economía, ¿consideras, Marco, que el gobierno actual está marcando una diferencia de la administración anterior en el manejo de crisis económica? Absolutamente no. El gobierno anterior aplicó fuertemente pues, las medidas neoliberales, ¿no? A tal punto que eso llevó al estallido social de octubre del 2019, con financiamiento buscándolo en el Fondo Monetario Internacional, que fue el programa que la gente no eligió en las urnas en el gobierno pasado. En este gobierno hay una completa continuidad de eso. Gente cercana ya a la figura de Guillermo Lasso estuvo ya pues en el Ministerio de Economía en el gobierno pasado, y el curso, que esto no es nada nuevo, que no debe sorprendernos, el curso que va a tener este gobierno es completamente neoliberal, porque el presidente ha manejado siempre esa tendencia, ha sido parte también del gobierno neoliberal de Yamil Maguad, ¿no? Que en 1999 terminó en esa nefasta crisis que expulsó a mucha gente hacia el extranjero, hacia España, hacia Estados Unidos, por problemas de desigualdad económica, social. Y entonces sabemos que su curso es ese. No cabe oportunidad de pensar que no se va a aplicar un curso neoliberal. Y se ve ya en el horizonte, pues, la cadena de recortes, ¿no? La austeridad a hierro, ¿no? Con la que va a entrar este gobierno. Respecto al rol de la empresa privada, pues se le quiere dar un mayor rol, incluso al costo de vender lo que queda de las empresas públicas, ¿no? De convertirlas en huesos, dejarlas en huesos prácticamente, para poder venderlas, vender empresas que son importantes, como el Banco del Pacífico, etcétera, ¿no? Se han mencionado varias empresas que estarían dispuestas a ser vendidas. Entonces ahí no va a haber sorpresa y hay continuidad con el gobierno pasado, continuidad además con lo que fue los años 90, ¿no? Neoliberalismo, eso me parece que no queda ninguna duda. Ok. Bueno, entonces, ¿qué aspectos prioritarios debería atender el gobierno nacional? Continúo contigo, Marco. ¿Qué aspectos prioritarios? Bueno, el Ecuador está con un problema económico muy grande, ¿no? La desigualdad creciente, rampante, eh, la situación laboral, el desempleo han ido creciendo mucho, ¿no? En los últimos años, y en eso sigo viendo continuidad con el gobierno anterior. Entonces, lo que se necesita es, digamos, un manejo heterodoxo de la economía. Esa es una prioridad, ¿no? Evidentemente, en tiempos de pandemia, otra prioridad es el tema de la vacunación, ¿no? Otra prioridad es el asunto de las relaciones internacionales, que creo que lo podríamos tratar más adelante, eh, porque Ecuador en el curso de los últimos años, digamos, intentó alinear más a lo que se llama el Grupo de Lima y a estos grupos que en esos mismos países ya esa tendencia pues se ha visto debilitada, ¿no? Por los procesos sociales en las calles y también por los procesos electorales. Me parece que eso es importante. Y una cosa que quizás no se toma mucho en cuenta, porque es importante, es analizar la dimensión anímica. El Ecuador tocó fondo con la pandemia. El Ecuador se le rompió el alma con la pandemia y con la crisis de octubre de 2019 y después la pandemia y con la constante crisis carcelaria, por ejemplo. O sea, yo creo que anímicamente ahora es muy difícil poder hablar en términos positivos de nuestro país. Entonces, eso es algo a atender, ¿no? Sería bueno que podamos recuperar esperanza, que podamos recuperar la creencia de que Ecuador es posible, ¿no? A tal punto sucede esto que esas esperanzas en cosas buenas que puedan suceder en nuestro país quedan relegadas al ámbito del deporte, donde por suerte tenemos la fortuna, ¿no? De contar con estos deportistas y las deportistas que nos han dado esas alegrías grandes, ¿no? A pesar de que el gobierno pues no tiene intención de apoyar el alto rendimiento deportivo tampoco. Ok, Leonard, voy contigo. ¿Cuál es tu visión correspondiente a la crisis económica del gobierno en comparación del gobierno actual con el anterior? ¿Y qué es lo que debería aprender como prioridad? O sea, yo creo que no debe caber ninguna duda de que hay un completo cambio de visión, al menos con los últimos 14 años. Quisiera decir más tiempo, pero para no ser académicamente impreciso, sí quiero decir que al menos de los últimos 14 años sí hay un absoluto cambio de visión. Eh, por ejemplo, la eliminación del subsidio que se hizo durante la época de Lenín Moreno no es una medida neoliberal, de hecho el correísmo la venía promoviendo, que es el socialismo del siglo XXI. Lo único que no se atrevieron a hacerlo y no tuvieron la necesidad de hacerlo fue porque tenían, bueno, se ganaron la lotería petrolera y tenían mucho dinero para seguirlo manteniendo. Ya una vez que se acabó esta lotería petrolera y comenzó la crisis, era algo que se tenía que venir haciendo. Y bueno, esos ya pueden ser debates más ideológicos también,
porque por ejemplo el préstamo del FMI tampoco es una medida neoliberal, es un préstamo como los que se hicieron con China, como los que se hacen con los demás países, con los que se hacen con las diferentes multilaterales, es un préstamo. Si es neoliberal o no, bueno, habría que debatir cuál es el tipo de modelo que busca endeudar al Estado. Entonces, por ese lado tampoco. Entonces, y es más, entre las propuestas de campaña de Lenín Moreno sí estaba a buscar otras fuentes de financiamiento que no sean China. Entonces, era obvio que le quedaban pocas opciones para tener préstamos baratos. Entonces, hoy se ve un cambio en otros aspectos, por ejemplo, el asunto de lo que mencionaba en el asunto de la vacunación, tratar de que el sector privado sea un mayor apoyo, una mayor ayuda, dejar de estigmatizar al sector privado, que es algo que vinimos, sobre todo desde que se creó la nueva constitución, ese maltrato que hubo al sector privado, de verlo como un enemigo, de verlo con profunda desconfianza, de verlo como algo casi que el cuco, ¿no? Entonces, ese también es como un cambio de visión que está comenzando a ocurrir y que ha traído cierta confianza a la inversión. Ahora esperemos de que no solamente se base en la confianza, sino que hayan medidas concretas, que después podemos hablar si que se están tomando o no, si se van a tomar o no, pero medidas concretas que realmente fortalezcan esa confianza, ya no solamente por un cambio de visión, sino por un cambio en las políticas públicas que definitivamente le den mayor apertura al sector privado. De ahí, por ejemplo, con la emisión del decreto 68, creo que es una medida que ha estado mucho tiempo relegada en el Ecuador, que es la disminución de trámites en el Ecuador. El Ecuador se encuentra en el puesto 129 de 190 economías en la facilidad para hacer negocios. Y no solamente, y digamos, ese es un número que suena mal, pero no es tan malo como, por ejemplo, en el puesto 177 de 190 economías para iniciar un negocio. Es decir, hay 176 economías en el mundo donde es más fácil iniciar un negocio que en Ecuador. Entonces, ese tipo de cosas tienen que llamarnos la atención, tienen que decirnos cómo puede ser posible que hayan 176 países donde sea más fácil iniciar un negocio en Ecuador, que hayan 128 países donde sea más fácil crear negocio que en Ecuador. Esas cosas deberían llamarnos la atención, en especial por las crisis que estamos viviendo, la crisis económica, una crisis de empleo, una crisis de pobreza, una crisis donde las personas no tienen dinero para llevar el pan a sus hogares, donde hay profunda informalidad. Entonces, yo creo que, y eso, al menos a través de este decreto, comienzan a verse que se quieren dar pasos en ese sentido. Entonces, parece que hay un cambio de visión, y un cambio de visión, como le digo, que había estado bastante... se había tardado mucho en tomarse, y que es importante y que es bueno que hoy en Ecuador estemos hablando de estas cosas y que comiencen a tomarse los primeros pasos alrededor de esto. Ok, puedo considerar pues efectivamente tu punto, pero sin embargo, las leyes en Ecuador a veces son muy flacas, como por ahí lo dijo en su momento un ex presidenciable. Sin embargo, ahora se quiere explotar un poco más la minería legal en cuestión para reactivar la economía. Pero ¿qué plan se considera fundamental aplicar para fomentar el desarrollo sostenible? Porque hemos tenido también conversaciones aquí en Crónicas Invisibles correspondiente a la minería legal o ilegal, hace un impacto muy significativo para el ambiente. Entonces, cabe recalcar que esa debe ser la visión o la misión principal de un gobierno, porque del ambiente, del mundo, del planeta, nosotros vivimos y dependemos. ¿Cuál es tu opinión, Marco? Bueno, primero quisiera referirme un poquito a lo que dijo Leonard. A mí me parece que el tema de iniciar negocios como la panacea, como la posibilidad de un país para salir adelante, es desconsiderar que la gran mayoría de nuestra población no está en capacidad de iniciar negocios, pues está pasando problemas muy graves, ¿no? O sea, la desigualdad y la pobreza en nuestro país es tan grande que pensar en quienes pueden iniciar negocios, pues se refiere a un ámbito mínimo de la población, ¿no? En países neoliberales como Estados Unidos, en países europeos, etcétera, el manejo de la crisis fue por medio de transferencias directas, ¿sí? En Alemania, transferencias directas, que significa el Estado le da dinero a la población para que pueda seguir manteniendo un cierto nivel de consumo. En nuestro país eso no pasó, ¿no? En Estados Unidos también la gente recibió bono por parte del Estado, porque fue una situación de emergencia, ¿no? Y valía la pena tener dinero circulando. Entonces el enfoque de
pensar que las crisis se solucionan con emprendimiento y que es un problema individual, desconoce los fundamentales problemas sociales de desigualdad que tenemos, ¿no? Y son cuentos que suenan muy bonito, decir, bueno, cada quien va a tener su posibilidad de hacer su empresa, ser tu propio emprendedor, etcétera. Son cuentos muy bonitos que le pueden funcionar a algunas personas, sin duda, pero que no van a resolver de ninguna manera los grandes problemas económicos que tiene nuestra economía. Eso por un lado. Otra cosa es que no se ha satanizado en ningún lugar a la empresa privada. La empresa privada, y esos datos también hay que revisarlos, Leonard, tuvo su mayor tasa de ganancia en la época del gobierno de Correa, ¿sí? Y Correa comenzó a implementar también las alianzas público-privadas. De modo que incluso Correa incurrió en ciertos manejos relativamente neoliberales de la economía también. Entonces, esa visión que se pretende generar de que las empresas privadas por poco estuvieron asfixiadas, ¿no? Que lleva rápidamente al cuento de Cuba y Venezuela, y que ya lo conocemos, es completamente falsa, o sea, no tiene asidero en la realidad. Sí, hay que revisar, por ejemplo, las tasas de ganancias de los bancos durante la época de Correa, extraordinarias, ¿no? Y durante la pandemia, extraordinarias. Así que las grandes empresas y los bancos, las élites del capital nacional, han pasado muy bien en estas épocas en que el resto de la población ha pasado muy mal. Respecto a la minería, para referirme a tu pregunta, Ana Belén, ese es un tema muy delicado, ¿sí? Yo personalmente creo que hay que defender la vida, y la vida se defiende cuidando la naturaleza, buscando formas de relacionarnos de otra forma con la naturaleza. Ahora, yo entiendo que tenemos un problema estructural. Los países de América Latina, muchos países de lo que se llama el sur global, que es el problema de depender de la venta de materias primas para sostener la economía, ¿sí? De necesitar siempre vender productos, materias primas, petróleo, minería, banano en nuestro caso, ¿no? Tenemos que tener un gran debate nacional sobre cómo hacer para sostener nuestra economía y cuidar la naturaleza, que es un desafío y que no tiene soluciones fáciles, ¿verdad? Entonces, no sirve de nada ampliar la frontera de la explotación minera si ese dinero se lo van a quedar pocas personas, ¿no? Y hay que ver hasta qué punto se puede practicar minería en zonas donde hay comunidades que se resisten a ello. Debe respetarse su derecho a la autodeterminación de su territorio, ¿no? La autonomía sobre sus territorios. Hemos visto este gobierno ha entrado con una represión muy fuerte en el sector de Buenos Aires, ¿no? Entonces, hay que estar atentos a qué tipo de uso de la minería se va a dar, ¿ya? Y quiénes van a beneficiarse de eso, ¿no? Ahora está la moda de pasarlo todo a electrónico y a sostenible, ¿no? Con los autos electrónicos, las baterías, las baterías de litio, por ejemplo, todo eso es extractivismo que se practica en Latinoamérica, con graves consecuencias para la naturaleza. Estamos generando daños irreparables que van a permanecer por generaciones, ¿sí? Estamos adelantando el uso de recursos de futuras generaciones. Eso no es un manejo consciente, pero es un problema estructural y no tiene soluciones fáciles. No podemos decir cierren todos los grifos de petróleo y cierren todas las minas. Eso es muy complicado y eso amerita un debate nacional profundo, que sea técnico, pero que también sea político, ¿no? Y donde se tome en cuenta también, y sobre todo, pues, a las personas que viven en los sectores donde se practica la minería, ¿no? Saber que la minería viene asociada además con un montón de problemáticas sociales bastante complejas, ¿no? Hay historias muy tristes acerca de la minería, como el Cerro de Pasco, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Que viene con violencia también, ¿no? Y violencia también, violencia machista. Sabemos que en las zonas mineras hay trata ilegal de personas, de mujeres sobre todo. Entonces, todos esos temas tenemos que considerarlos también. Así es. Leonard, hace un momento tu comunicación no verbal me comunicaba que no estabas de acuerdo con Marco. Cuéntame, ¿cuál es tu postura al respecto? Brevemente, por favor. A ver, el asunto es que Marco se concentró en el árbol y no en el bosque. Cuando yo hablé de la facilidad de hacer negocios, no lo dije en el caso específicamente ecuatoriano, se hizo una comparación con países, con diferentes países. ¿Por qué? Porque iniciar un negocio obviamente no se refiere solamente a la inversión nacional, también necesitamos inversión extranjera, necesitamos que se cree empleo, porque la única manera en la que se puede prosperar en cualquier sociedad es trabajando, aportándole valor a la sociedad, aportándole valor a las otras personas, y de esta manera, usualmente las empresas más productivas que suelen pagar más que, por ejemplo, estar en la informalidad o no tener un empleo adecuado, son las empresas y las otras, y la demás inversión extranjera, ¿no? Entonces hay que enfocarse en el bosque, no solamente decir, no, es que el que está vendiendo aguas en la calle no puede ponerse un negocio propio. Puede ser, pero no solamente hay que buscar esa inversión, sino que hay que buscar la inversión
de otros países que tienen mucho más nivel de ahorro y mucho más nivel de riqueza, ¿no? Entonces yo creo que ese es el primer punto que hay que tomar en cuenta. El otro punto que hay que tomar en cuenta es que en realidad, o sea, en Ecuador hay una informalidad que bordea alrededor del 70%, y estas personas son informales porque entrar a la formalidad es demasiado difícil. Es decir, necesitas procesos que sean mucho más flexibles, mucho más fáciles para que estas personas puedan ingresar a la formalidad y obtener todos los beneficios que la formalidad conlleva. O sea, que puedas obtener créditos, que puedas participar más, que no te vayan a quitar tus cosas, por ejemplo, que los informales siempre están a expensas de que los clausuren, de que se les roben las cosas los diferentes organismos de control. Entonces necesitas que tengan una figura formal para que estas cosas comiencen a desaparecer. Eso por otro lado. De ahí, la destrucción económica viene desde el 2014, no es desde la época del segundo gobierno de la Revolución Ciudadana, sino que viene desde el 2014. Ustedes ven, el PIB cae desde el 2014 hasta el 2016 y se congela de ahí hasta el 2021. El PIB per cápita. De ahí también, la pobreza dejó de reducirse en el 2014, la desigualdad dejó de reducirse en el 2014. Desde el 2014 viene el mal. O sea, el modelo económico equivocado que destruyó la economía de los ecuatorianos, que destruyó la prosperidad de los ecuatorianos, no solamente viene desde 2017, ya viene desde antes. Y eso es algo que hay que analizar, pero bueno, eso sí podría prestarse para una conversación mucho más amplia. Por otro lado, la banca, por la pandemia, perdió el 60% de las utilidades, así que no es cierto de que la banca fue el mayor millonario. Perdió un 60%, o sea, los datos están en la Sobanca, son públicos, los pueden revisar quienes realmente quieran tener una opinión al menos objetiva de la situación. Todos perdimos durante la pandemia y esa es la visión que tenemos que tener y todos tenemos que tratar de salir y tomar medidas que salgan del status quo, de las medidas de siempre, para que realmente tener una economía diferente. De ahí, con respecto a la minería, no sé si ya han estado chequeando algunas noticias, pero el Ministerio de Ambiente le quitó la licencia a las mineras, a varias mineras que no cumplían con las medidas ambientales. Entonces también hay un compromiso serio alrededor del medio ambiente, del cuidado ambiental, de la producción sostenible. Entonces yo creo que también son otras aristas y otras cosas que hay que analizar en ese punto, pero eso, son mis... Claro, no nos va a alcanzar el tiempo. Continuando entonces con la siguiente pregunta. ¿Qué lectura dan ustedes de la nueva ola migratoria? Mucha gente estaba viajando a México, por ejemplo, para llegar a Estados Unidos. ¿Creen ustedes que el gobierno lo está administrando correctamente? Sabemos que la semana pasada Guillermo Lasso pues, viajó a México para tratar de eliminar la visa para los ecuatorianos hacia este país y también para fortalecer un poco la relación económica de Ecuador-México. ¿Cuál es tu opinión, Marco? Bueno, la migración es un derecho humano, ¿no? Pero no hay que olvidar que hay que saber recibir y hay que, digamos, reconocer que las poblaciones migrantes, y eso lo podemos ver acá en Europa con mucha claridad, siempre son sujetos de discriminación, ¿no? La gente que llega acá y que no tiene piel blanca es tratada de forma despectiva o siempre se le da cierto tipo de trabajos, ¿ya? Y si alguien es un poco morenita, entonces piensan que es que va a limpiar necesariamente o que va a cuidar a alguien y no piensan que va a la universidad, por ejemplo. Entonces, la migración es difícil y sabemos que los compatriotas, las ecuatorianas, los ecuatorianos que han migrado en España también la han pasado muy duro, la han pasado mal, se han encontrado con sociedades racistas que no les han recibido bien, en muchos casos, ¿no? Yo creo que es una cuestión sistemática y habrá, por supuesto, excepciones. Otra cosa es que tenemos que pensar no solo en el derecho a migrar, sino en un enfoque quizás diferente, que es el derecho a quedarse, ¿no? El derecho de las personas que no se vean obligadas a migrar por problemas económicos. Ahora en el mundo hay migración climática también, hay varios orígenes de migración, hay por violencia, ¿no? En los países que tienen conflicto político ha habido migración fuerte por eso. Pero en nuestro caso, en el caso del Ecuador, no es migración climática ni es migración por conflictos armados. El caso de nuestra migración es por desigualdad económica, es por desigualdad social. En el Ecuador hay un problema económico que no es exclusivamente ecuatoriano, que es un fenómeno latinoamericano, donde hay élites que conservan gran cantidad de la riqueza y que no están dispuestas ni siquiera a tener relaciones capitalistas. Lo que están siempre buscando es mantener privilegios bastante fuertes sobre la economía. Leonard mencionaba que en algunas cosas sería bueno imitar a los países, como se les llama, más desarrollados. Pongamos, por ejemplo, Alemania, que es el país que yo más conozco porque es donde habito, ¿no? En Alemania se paga impuestos, todo el mundo paga impuestos y pagan una gran cantidad de impuestos a favor de que haya salud para todo el mundo. No es lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo.
porque tiene un caso diferente, ¿no? En Latinoamérica, y si se puede comparar, las élites y los grupos más, que más dinero concentran, pagan poquísimos impuestos. Hay que revisar nada más en comparación con los países europeos, por ejemplo, si se los quiere tomar de modelo, si ese es el caso, tampoco creo que sea necesario siempre pensar que los países más desarrollados son más desarrollados porque hicieron mejor las cosas, desconociendo relaciones coloniales, extractivas, ¿no? Que hay con nuestros países. Y hay que ver allí cómo es el tema de los impuestos. Y para tocar otro punto, el tema del inicio de la debacle económica, claro, evidentemente no fue en el 2017 y tampoco fue en el 2014. O sea, el Ecuador, al inicio de su vida republicana, ya tenía problemas económicos. Y desde la Revolución Liberal para acá, se ha caracterizado siempre por este esquema primario exportador de la economía. Primero fue el cacao, después fue el banano, después fue el petróleo, y tenemos una economía que no genera plusvalor, que exporta materias primas, ¿no? Allí hay ya profundas inequidades y profundas desigualdades, para referirme a ese tema. Y entonces, si tenemos una sociedad con profundas desigualdades y que se han acentuado notoriamente en el último tiempo, en el gobierno, sobre todo de Lenín Moreno, para la segunda fase, y con la pandemia todavía más, obviamente, porque también significó un remesón económico para todo el mundo, con una economía así de golpeada, y donde el golpe ese golpe lo recibe la parte más vulnerable de la sociedad o la parte más empobrecida de la sociedad, pues entonces evidentemente que mucha gente pierde su derecho a quedarse, pierde su derecho a vivir donde ha vivido, donde está echando raíces o donde ha escogido vivir, y se ve forzada a migrar en condiciones que son de terror, ¿no? Lo que tienen que pasar las personas que migran es traumatizante, es muchas veces cercano, bordea los peligros de la muerte, es realmente una situación muy difícil y es una pena, o sea, a mí me apena, me entristece mucho saber que Ecuador escala posiciones entre los países que más están migrando a Estados Unidos por las peligrosas vías, ¿no?, que hay para llegar allá a través de Centroamérica. Así es lamentable. Ahora pasando a política internacional. Comienzo contigo, Leonard. ¿Cómo debe ser la relación de Ecuador con organismos internacionales y potencias en materia de financiamiento? Por ejemplo, hablamos de préstamos con Estados Unidos o China. Bueno, Ecuador tiene que, tal vez no sea posible, ¿no? Y tal vez en este punto sí vaya a ponerme un poco ideológico, si se quiere decir de alguna manera, pero el Ecuador tiene que dejar de endeudarse. Ese es como lo urgente. El Ecuador tiene que empezar a buscar eficiencia en el gasto y dejar de endeudarse. Pero si es urgente para el gobierno endeudarse, pues al menos que sea un crédito barato, que sea un crédito que no sea a tasas exageradas como ya ocurrieron en el caso de China. De hecho, con China debería haber una reestructuración de la deuda para que para que bajen esos intereses al menos. De ahí creo que eso es lo más importante. Y en ese aspecto el gobierno se ha mostrado bastante, digamos, pragmático, si se quiere decir de alguna manera, porque lo vemos que habla con Rusia, que habla con Estados Unidos, que habla con China, se va a reunir en estos días, o ya se reunió con el presidente nuevamente de China y con el presidente Alberto Fernández de Argentina. Entonces, está teniendo bastantes relaciones a través de los diferentes países del mundo. Y yo creo que, bueno, siendo el Ecuador un país tan pequeño y necesitado, creo que es lo más sensato de hacer, llevarse bien con todos, o sea, no andar en posturas netamente ideológicas, que porque no opinas igual que yo, no me voy a llevar contigo. Entonces, yo creo que eso es importante. Y en esto de la política internacional y la política comparada, que algo mencionó también Marcos a través del caso de Alemania, el asunto del pago de impuestos no solamente se basa en el volumen de impuestos, sino en la facilidad que haya para pagarlos. Entonces, Ecuador tiene un nivel de impuestos, según el Doing Business, parecido al de Nueva Zelanda, pero el problema viene a ser la facilidad que hay para pagarlos, es decir, la tramitología, el número de pasos y la cantidad de tiempo que toma pagar estos impuestos. Entonces, en eso sí, obviamente muchísimos países son mucho más flexibles y mucho más fáciles para pagar impuestos. Entonces, yo creo que eso es algo que también hay que analizar. Y eso es lo importante en este momento, porque, por ejemplo, crisis migratorias, que también viene de la mano de lo internacional, necesitan
de que, o sea, mucha gente obviamente está migrando porque la economía está destruida, porque no ven oportunidades en el Ecuador, porque es muy difícil. O sea, de hecho, la caída económica es tan parecida a la que ocurrió en el 99, de hecho es un poco más fuerte. Entonces, eh, eso explica, o sea, el COVID-19 y las medidas que se tomaron para enfrentar esta pandemia provocaron que la crisis económica sea mucho más fuerte. Entonces, y esto es lo que hay que ir resolviendo, es lo que hay que ir facilitando, es que comiencen a haber más oportunidades para los ecuatorianos en el Ecuador y dejen de ver o sea, dejen de tener la percepción adecuada en este caso, de que solamente pueden haber oportunidades afuera, sino que también comiencen a haber más oportunidades en el Ecuador, y eso es algo que tiene que preocuparnos a todos. ¿Cuál es la solución para salir de esta crisis? Porque sin duda es algo que nos atañe y nos preocupa a todos los ecuatorianos. Y si salía jueves o viernes, justamente salía una noticia de que Ecuador, en cuestión de migración, va a recibir a aproximadamente 5.000 ciudadanos afganos, ¿no? Y que lo va a cubrir Estados Unidos. Entonces, más que todo, también acerca de la crisis migratoria, creería que el camino puede ser la ayuda humanitaria de otros países para poder cubrir ciertos gastos de ciudadanos que están en situación como Afganistán, por ejemplo. Pero bueno, en todo caso, continuando con el tema de educación, no sé, Marco, si tengas alguna otra visión diferente a lo que comentaba Leonard. Muy rápido, por favor, que ya tenemos el tiempo al límite. Bien, en el tema de educación, pues la primera mentirota de Guillermo Lasso es la de ofrecer becas y después de recortarlas. Todo el mundo lo vio y que, o sea, ya nos da también una idea de la espesura discursiva de este gobierno que es capaz, ¿no?, de esas mentiras, ¿no? Que se viste de un modo para ganar votos, pero que después no cree en la educación, no cree quizás en la educación privada, ¿no?, para las élites, pero no en la educación pública, ¿no? Y eso es el corte de las becas también, ¿no? En cuanto a las oportunidades de trabajo, creo que estamos de acuerdo con Leonard, o sea, la gente tiene que tener derecho a trabajar, porque si no, le queda muy difícil y la opción se vuelve a veces migrar, ¿no? Que es algo muy duro, creo, ¿no? Que quiero referirme a esto también, que se estigmatiza a las personas que migran. En nuestra sociedad estigmatizamos a los migrantes, decimos, es que no tienen suficiente empeño, no la luchan demasiado, no, y son decisiones muy difíciles, más bien podríamos apoyar. Espero también que en Ecuador podamos recibir bien y sin racismo a las personas de Afganistán, porque creo que la van a tener muy difícil en una sociedad como la nuestra, donde no hablan nuestro idioma, donde no tienen, digamos, vínculos sociales, tienen otras costumbres, etcétera. Esperemos que salga lo mejor del Ecuador y no lo peor. Y pues, sobre el famoso tema de la eficiencia en el gasto, suena muy bien, pero eso significa despidos. Y lo que hacen es despedir a la gente, mandar a la gente a la calle y aumentar el desempleo, ¿no? Entonces, no nos confundamos con eficiencia en el gasto, suena muy bien, pero eso es un eufemismo para decir vamos a despedir a la gente. Y ya Lenín Moreno despidió a un montón de gente, ¿verdad? Entonces, siempre se cita el cuco del Estado, que es demasiado lento y que los trámites y eso, y es verdad, pues a mí también me molesta hacer los trámites, ¿no? Pero una cosa es la molestia de hacer trámites y la otra cosa es que tengamos grandes niveles de desempleo, ¿no? O sea, hay que comparar, ¿no? Evidentemente yo desearía también que los trámites sean más rápidos, pero Alemania, para volver al mismo ejemplo, es un país donde se invierte mucho tiempo en trámites, muchísimo tiempo en trámites, es un país increíblemente burocrático, ¿sí? Eso, digamos, es el costo de tener sistemas que soportan al menos a la gran mayoría de la población en temas como salud. Entonces, hay que poner en una balanza, ¿no? No se puede tener todo, no se puede tener la más alta eficiencia y el Estado más escuálido. No funciona así, porque hay muchas personas que necesitan del Estado. Entonces vamos con la misma pregunta para Leonard en cuestión de educación, ¿no? Nos enfocaremos en el tema coyuntural de recortes de presupuesto. Ya Marco había comentado un poco acerca del tema. ¿Cuál es tu visión? Antes de entrar a ese tema, sí quisiera aclarar un poco sobre lo de la eficiencia del gasto. La eficiencia en el gasto no necesariamente, no tendría por qué pasar específicamente por el lado de despido de trabajadores. Hay, por ejemplo, lucha contra la corrupción, que es de vital importancia, que haya más transparencia, que pueda haber más fiscalización, que no vayan a haber fugas de dinero o como dicen, filtraciones, es la palabra que suelen usar los organismos internacionales en el gasto público.
Y también que no, por ejemplo, no hayan sobreprecios, porque hemos visto, por ejemplo, las denuncias que suelen ocurrir en la compra de medicamentos, en la compra de suministros, que siempre suelen estar por encima de precios de lo que uno usualmente podría encontrar en el mercado, ¿no? Entonces, esta clase de cosas también es buscar la eficiencia en el gasto, que no hayan filtraciones, tanto por el lado de la corrupción, ni tampoco por el lado de los sobreprecios, o que hayan compras demasiado excesivas, sino que hayan un gasto acorde a lo que se vaya a consumir, porque eso también hemos visto cómo habían bodegas y bodegas, por ejemplo, de medicamentos caducados. Lo de los maestros en paro tiene una explicación que es, quieren ganar más. Y yo creo que es un deseo legítimo, todos queremos ganar más. El asunto es cómo quieren ganar más. O sea, yo creo que ahí sí, en eso hay que debatir bastante, pero eso ya podría ser un debate mucho más profundo, pero en definitiva lo que están planteando y la razón por la que hacen el paro es porque quieren ganar más a través de la imposición de la fuerza del Estado, que acumula a través de impuestos un aumento en salarios. Entonces, eso es importante también analizar en esa dinámica y bueno, de eso podríamos conversar mucho más profundamente cuando haya más tiempo, si se quiere. De ahí, entonces, y eso es algo que también, y que va de la mano, ¿no? Porque a veces se dicen, no, es que si gastáramos más en educación, tendríamos una educación de mejor calidad. Y no necesariamente es así. No necesariamente más gasto es mejor calidad. Eso creo que lo sabemos todos, incluso en el diario vivir. No siempre que gastamos más obtenemos algo mejor, sino que, aunque podría darse, pero no necesariamente es una correlación tan específica. De ahí en el asunto de las becas, y que de hecho también podría haber un asunto de eficiencia, y que ahí también hay un análisis y un debate que podríamos tener también mucho más profundamente, es cómo estamos otorgando el subsidio de la educación. Y yo creo que eso también se menciona un poco en la nueva ley que presentó Guillermo Lasso, que es, bueno, a quién le vamos a otorgar el subsidio, y ahí ponen unas características que se deberían seguir para la otorgación de este subsidio, porque al final del día, la educación pública, gratuita, es en realidad una educación subsidiada. Entonces, la eficiencia en el gasto también tiene que ver con eso, a quién y cómo le otorgamos el subsidio a las demás personas. Y por ejemplo, en la universidad, acá, por ejemplo, en la Universidad de Guayaquil, hay mucha gente que sí, que yo conozco que se podría pagar una universidad privada, pero que no quiere por diferentes razones. O sea, quiere tener más holgura en sus ganancias, quiere tener, no sé, poder ir en carro, y no ir en bus. Entonces con eso de allí ya mejor, si voy a una universidad gratuita, puedo ir en el carro y manejarme en el carro en todas partes. Entonces, hay gente que podría pagarse la educación y que no se la pague, y que se le da un subsidio del 100% a la educación, y es algo que, bueno, deberíamos analizar como sociedad si debería darse así o no. Entonces, o si enfocamos el subsidio en quienes realmente lo necesitan, en quienes realmente no pueden pagarse la educación, en quienes realmente no tienen la oportunidad de acceder a educación, y la educación pública es su única opción, porque es la única opción que tienen, porque no tienen recursos. Entonces, yo creo que ese también es un debate que debemos tener en el Ecuador, y que, bueno, hoy en día está, digamos, bloqueado incluso desde la Constitución, que dice que tiene que ser universal y gratuito, es decir, para todos, sin importar si eres rico, pobre, si lo necesitas o no lo necesitas, tienes que poder acceder a ese subsidio. Y ese también es un análisis interesante. De ahí, lo de las becas, no, o sea, me preocupó mucho ese debate porque lo vi en las redes sociales, pero hasta ahora no parece que realmente hubiera una reducción en las becas. Lo que dijeron las universidades es que se les redujo en uno de los rubros 12 millones, y que por eso iban a haber, y que de hecho son universidades privadas, porque son financiadas, y que tienen cierto rubro del sector público con el cual ellos también subsidian becas. Entonces, lo que dijeron fue eso, que hubo una reducción de 12 millones, pero viendo otros análisis dicen que en términos globales en realidad están recibiendo más dinero, que fue en uno de los rubros, que era el del IVA y el impuesto a la renta, en el que perdieron 12 millones. Entonces, pero se recompensaba con otros rubros que también alimentan ese fondo. Entonces, realmente no ha habido una desaparición de las becas como tal, y tampoco ha habido una desaparición de la gratuidad en la educación pública, al menos hasta ahora. Entonces, yo creo que por lo pronto, no quiero decir que tengo la bolita mágica y que puedo ver el futuro, pero por lo pronto no parecen ser preocupaciones que deban atañarnos. Y lo que sí debería preocuparnos, y que es uno de los argumentos que, por ejemplo, tuvo el Partido Social Cristiano en base a estar en contra de la ley, es que decían sobre los cursos de nivelación de las universidades y tal.
algo que nunca debatimos, porque usualmente nos centramos en la educación superior, es qué está pasando con los otros niveles de educación, con la educación en el bachillerato, con las escuelas, qué tipo de educación se está recibiendo allí, cómo se la puede mejorar. Y ahí, por ejemplo, vino una propuesta del Ministerio de Educación que es Apadrina tu escuela, que me parece interesante y que me parece también parte importante de este cambio de visión que mencionaba en los argumentos anteriores, es de que se quiere también, una vez más, tener al sector privado como aliado. Y si es que hay carencias en algunas escuelas, porque ya el gasto público no da más, pues el sector privado y las personas puedan sumarse a estas ayudas y puedan también ser parte de la solución. Y yo creo que eso es algo muy importante para nuestra sociedad. O sea, es el momento de dejar solamente esto tiene que hacerlo solo el Estado y yo me desentiendo del problema, sino que no, yo también tengo que ser parte de la solución, también tengo que ver si puedo aportar con un granito de arena, si es que puedo, si no puedo, pues ya, esas son otras circunstancias, ¿no? Pero si puedo, pues, y quiero ser parte de la solución, yo creo que eso nos haría bastante bien porque fomenta que nos empoderemos de nuestros derechos y que haya mayor cohesión social, de que si tenemos algún problema público entre nosotros, entre el barrio, entre las personas, entre los vecinos, nos organicemos y tratemos de aportar soluciones. Yo creo que eso es bastante interesante y ya. Interesante el enfoque que le das a las universidades, y sería bueno que ellas también respondan justamente a lo mismo que tú estabas comentando acerca de las becas y sobre otros presupuestos que ellos reciben, no solamente los 12 millones que, que le ha quitado el Estado, ¿no? En este caso. Pero bueno, llegando a la parte final de nuestra entrevista, Marco, Leonard, muchas gracias por estar aquí en Crónicas Invisibles y quiero terminar con la pregunta inicial. ¿Hacia dónde camina el Ecuador, Marco? Bueno, espero equivocarme, pero yo creo que el país camina hacia un momento de tensión que se va a dar, ¿no? Porque se han hecho muchas promesas de campaña que no todas se están cumpliendo como no se podían cumplir también. Entonces yo veo varios sectores sociales en alerta. Veo el sector productor de la costa y de la sierra en alerta, ¿no? Ya tuvimos un primer paro y ya hemos visto de qué manera piensa el gobierno responder ante los paros, ante las protestas, con represión. Ya lo hemos visto con los maestros, lo hemos visto con sus anuncios frente al paro de los arroceros. Entonces, lamentablemente, y por eso digo, espero equivocarme, el país camina, o sea, y si seguimos aplicando, digamos, la receta que nos ha empobrecido brutalmente en el último gobierno, si seguimos con la misma idea de los despidos, porque estoy de acuerdo con Leonard que hay varias formas de lograr eficiencia en el gasto, pero veamos cuáles se están aplicando realmente, ¿ya? ¿Y cuáles se están aplicando realmente? O sea, el sistema de corrupción es terrible, ¿no? Entonces, por ahí no estamos reduciendo digamos, no estamos logrando eficiencia del gasto. Se están despidiendo a las personas. Eso lo ha hecho Lenín Moreno y va a seguir eso. Entonces, está aumentando la cantidad de gente desempleada. Eso va a llevar a tensión, ¿sí? Entonces, la actitud del gobierno no sé si va a ser tan de diálogo como es su lema, o si los movimientos que están haciendo con policía y con militares son más bien para reprimir, ¿no? Eh, Esperemos que eso no pase, pero si es que pasa, será el legítimo derecho de los protestantes exigir un país más justo. Será el legítimo derecho de las personas que están en condiciones históricas de exclusión, y no solo económicas, sino también por motivos de racismo, por ejemplo, como son las comunidades indígenas de nuestro país, tendrán el derecho legítimo a protestar y estarán seguramente llevando a cabo sus luchas, ¿no? Eso creo que nos puede esperar, porque yo no imagino de Guillermo Lasso un gobierno redistributivo, un gobierno que genere una clase media más amplia, etcétera, sino más bien mayor concentración de la riqueza y mayor empequeñecimiento del sector público para mayor beneficio del sector privado, del que él obviamente proviene, ¿no? Para nadie es un secreto que es un banquero, ¿no? Entonces, eso puedo ver porque su línea es muy clara, ¿no? Y ha sido siempre esa su línea. Claro, igualmente creería que el problema principal de Guillermo Lasso que tiene por el momento son los problemas de comunicación, ¿no? De comunicar a la ciudadanía qué exactamente se está haciendo con los recursos. Yo creo que le falta más bien enfocarse también un poco en eso. Ahora, Leonard, ¿hacia dónde camina el Ecuador? Eh,
Yo no soy tan pesimista, pero sí estoy bastante de acuerdo en que pueden haber ciertos grupos que no van a estar de acuerdo con ciertas medidas, especialmente los grupos que quieren proteger el status quo del Ecuador y mantener las mismas medidas que siempre hemos tenido, y a cualquier cambio eh, quieren, o sea, comienzan a hacer paros, que no está mal reclamar, no está mal la protesta, pero sí está mal cuando violentan los derechos de las otras personas que quieren trabajar y seguir avanzando con sus vidas y seguir con sus proyectos de vida y seguir creciendo y mejorando, ¿no? Y cuando ya hay este conflicto de derechos, bueno, ya cambia también la dinámica del asunto, ¿no? Y de ahí, y en base a esto sí podrían haber ciertos descontentos, pero en términos generales, al menos hasta ahora, digo, no quiero tampoco tener la bolita de cristal, y hay que todavía ver qué es lo que se sigue haciendo, ¿no? Cómo salen las leyes de la Asamblea, porque ese es otro aspecto que hay que analizar. ¿Qué se va a proponer, por ejemplo, en la reforma tributaria? Todavía no lo sabemos. Por ahí parece que va a haber incluso un aumento del gasto, van a ver, y cómo van a financiar ese aumento de gasto, parece que a través de más impuestos. Entonces hay que analizar también esa dinámica que todavía no ha quedado clara, y que hay que ver cuándo queda clara, y a partir de allí también podríamos tener una visión más global. Pero hay cosas positivas que demuestran que también hay una preocupación por el ingreso, por mejorar la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos, es decir, que sus sueldos puedan rendir un poco más. Por ejemplo, la disminución de aranceles masiva que hubo, que probablemente se vaya a reflejar también en menores costos de producción y también en menores costos de adquisición de esos productos, y que es algo positivo al menos para las personas que más lo necesitan. Los acuerdos de libre comercio también son de vital importancia para los consumidores. Con productos más baratos, pues el sueldo te rinde más, te rinde mejor. Entonces, yo creo que son cosas importantes que se vienen dando. La visión de ver al sector privado como un aliado, la visión de tratar de fomentar la inversión, de que cada vez haya más empleo, que todavía tenemos que ver qué otras medidas se toman en este aspecto, pero que comience a haber más empleo, que comiencen a haber más oportunidades, que las personas puedan tener más opciones para desarrollarse en sociedad, para desarrollarse en sus vidas, para poder crecer profesionalmente y etcétera. Entonces yo creo que eso también es algo interesante y una visión importante, que hay que ver cómo se sigue concretando. Y de ahí, con respecto a los problemas de comunicación, estoy de acuerdo contigo, Ana Belén. Hay muchas cosas que se están haciendo bien y no se comunican, y que se deberían comunicar mejor, y hay otras cosas que también requieren de mucho más debate, de mucho más conversación, que sí hemos visto ciertos intentos, por ejemplo, con la CONAIE, de que incluso no fueron a la primera reunión, le dijeron reunámonos despuesito, y el gobierno está como que ya, ok, reunámonos despuesito, que sí demuestra que hay cierta docilidad, al menos por parte del gobierno, y que es algo positivo, porque es el que tiene el monopolio de la fuerza, y siempre será importante que hayan conversaciones pacíficas y que se puedan llegar a consensos y acuerdos, como llegamos en esta conversación también, que gracias por la invitación, y seguimos conversando en otros espacios. Y evidentemente nos hemos tomado más de 30 minutos, pero ha sido un tema muy, muy interesante con Marco y con Leonard, a pesar de sus diferencias. Muchas gracias por compartir con nosotros aquí en Mirada Latam, en Crónicas Invisibles. Esperamos tenerlos en una futura ocasión. Marco, te dejo con tu saludo de despedida para el público de Crónicas Invisibles. Bueno, muchas gracias. Muy agradecido de poder compartir con ustedes. Un saludo a todas las personas que nos escuchen, y un mensaje de pensarse bien todas las cosas que escuchamos, no creerlas de primera, sino reflexionar, cuestionar, criticar e informarse bien. Gracias y un saludo para todos y todas. Leonard. Pues sí, de acuerdo con Marcos, y de hecho sí, también fomentar este tipo de conversaciones, ¿no? Porque siempre en el debate se hay esta contrastación de ideas, y mientras más ideas y más contrastaciones haya, pues estaremos más cerca de llegar a consensos, nos enriquecemos entre nosotros, y completamente de acuerdo en que, como decía el ufólogo, que tal vez sea una materia que no sea tan... que haya mucho debate científico alrededor de eso, pero no me crea, investiguen, que es lo importante. Y eso, todos analicemos, pensemos, y no nos preocupemos de los asuntos políticos, porque de hecho mucho de eso de allí rige el futuro de nuestro país, e incluso de nuestras propias vidas. Entonces hay que estar siempre con la lupa ahí puesta, y analizando y estudiando, y viendo qué más se puede hacer también desde parte nuestra. Muchas gracias a todas las personas que han estado conectados, y síganos por Crónicas Invisibles, YouTube, Facebook y Twitter. Así que, bueno, hasta una próxima ocasión.